Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros amigos, hermanos, nuestros seguidores de nuestro canal. Una vez más, dándole la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra y Padre nuestro, nuestro Padre celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. A Él toda gloria, a Él toda honra. Vamos a tener el mensaje de la palabra en Romanos capítulo 10, a la altura del de los versos 9 hasta el 11. La palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Isaías en su capítulo 28, verso 16. Gracias, Padre, esta hora te doy, Señor. Gracias una vez más, porque tú me permites hacer tu voluntad y tu obra. Mira, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pido y te lo ruego que esta palabra estén llenando de fortaleza espiritual cada día más, que sea nuestro alimento para nuestra alma. Aumenta nuestra fe, que esta palabra esté edificando, que esté salvando las almas, que esté sanando los corazones, salvando, y que sea rompiendo la cadena del enemigo y que las almas puedan venir a tus pies, Señor, porque tú viniste a buscar y a salvar los que estaban perdidos. De eso es tu palabra, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La gloria y honra sea tuya cada día más, que yo sea un mero instrumento tuyo, Señor, para hacer tu voluntad y tu obra en el nombre de Jesús. Te lo pido y te lo ruego. Amén. Yo sé que esta palabra, Señor, no regresarán vacía. Amén. Vemos que esta carta que escribió el apóstol Pablo, la gloria para el Señor, le escribió a los romanos. Esta es una carta muy importante, ya que Pablo le escribe a los creyentes que están en Roma y acerca de la vida del espíritu creyentes en Cristo. Esta vida se recibe por fe. El apóstol reitera la gran bondad de Dios y le asegura a los cristianos que a través de Jesucristo Dios nos acepta y nos liberta de nuestros pecados. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los romanos que en su oración él tiene un gran anhelo por ellos y le está pidiendo por salvación. ¿Qué nos enseña la palabra? Que el momento que debemos orar, interceder por una persona, la gloria para el Señor, eso lo dice Romanos capítulo 10, verso 1. Cuando Pablo, el apóstol Pablo comienza, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para
salvación. Dice el apóstol Pablo, nos llama como hermanos. Todo aquello que hemos aceptado la muerte y resurrección de Jesús, hemos aceptado al Señor Jesús como el único salvador de su vida, somos hermanos en Cristo y pertenecemos a la familia de Dios. Dice la palabra, Juan 1:12 dice la palabra, que aquellos que recibieron a Jesús y creyeron en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios no por carne humana, ni tampoco por sangre, sino por la voluntad del Señor. Eso lo dice Juan 1, verso 3. Cuando le damos la lectura a Génesis, su capítulo 1, a la altura del verso 26, podemos ver que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Somos creación de Dios. Ahora, ¿cómo nos constituimos hijos de Dios? Hay una diferencia entre ser hecho a imagen de Dios, que fue el primer hombre, cuando Dios tomó del polvo de la tierra, hizo el hombre, lo asopló en la nariz y se convirtió en un ser viviente. Y ese primer hombre que Dios hizo, le puso como nombre Adán. Cuando Dios creó el mundo, el universo, hizo el cielo y la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vemos que hizo los cielos y la tierra, vemos que hizo el universo, vemos que Dios hizo a todos los animales y lo trajo a Adán para que Adán le pusiera el nombre a todos los animales. Pero a todos los animales él le hizo una hembra y le hizo un varón, a los fines de que puedan multiplicarse. Pero para el hombre, aquel hombre Adán, no le había hecho, sino que lo hizo solo. Dice la palabra que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Hizo caer el hombre, Adán, en un sueño profundo y de la costilla, de una de las costillas le sacó, la cerró y le hizo una ayuda idónea para él, le puso como nombre Eva. Pero cuando Dios hizo también los cielos y la tierra, hizo un huerto que le llamaban el Edén. Y allí había toda clase de árbol que Dios había hecho allí en aquel jardín. Pero cuando Dios creó la tierra, no había quien labrase la tierra. Cuando le damos la lectura en Génesis, en su capítulo 2, a la altura del verso 15, vemos que Dios colocó a Adán en el huerto del Edén a los fines de labrar la tierra y guardar la tierra. La existencia del ser humano, del primer hombre, fue con el objetivo de labrar la tierra, es decir, cultivar la tierra, trabajar la tierra y guardarla. Pero Jehová Dios hizo en el Edén dos árboles. El árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén. Hizo también un segundo árbol que era del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios colocó a Adán allí en el huerto del Edén, juntamente con Eva, Jehová Dios de los ejércitos le dijo a Adán
que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirás. También Dios creó los ángeles. Todo lo que existe en el universo fue creado por Dios poderoso, nuestro Padre celestial y Padre de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué aconteció? Había hecho los ángeles y allá había un ángel que era encargado de la adoración. Ese ángel era el ángel de luz, que le llaman Lucifer, Satanás. Este ángel, por envidia, se rebeló y quería, como era la encargada de la adoración y la alabanza, y toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza es para Dios, él tuvo envidia y quería que toda la alabanza y toda la adoración fuera para él. Tomó, conquistó la tercera parte de los ángeles para destituir a Jehová Dios de su trono, de lo que habla Apocalipsis en su capítulo 20 a la altura del verso 11 en adelante, donde está Jehová Dios sentado allí en el gran trono blanco. Y Jesús, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante, que tenemos que poner la mirada en Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Vemos allí que en el reino de los cielos está Jehová Dios de los ejércitos sentado en el trono, el juez verdadero, y su Hijo amado sentado a la derecha. Los ángeles están allí a la plena disposición y servicio de Jehová Dios de los ejércitos. Por eso dice la palabra que cuando Cristo venga, viene con gran poder y gloria y con muchos ángeles. Dice la palabra que los ángeles van a coger, los buenos van para un lugar y los malos van para otro lugar. Pero que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que estemos vivos, lo vamos a recibir en la nube y estaremos con Jesús. Él está preparando morada para nosotros, porque le dijo a los discípulos: yo me voy, es necesario que yo vaya al Padre, porque yo vine del Padre. Si así no fuera, entonces no viniera el Consolador, quien le va a revelar todas las cosas. Cuando Jesús, en Juan, en su capítulo 17, oraba por los discípulos, decía esto, y también Juan en su capítulo 14, hablando de su partida al Padre. Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino al Padre. Cuando Jesús resucitó de los muertos, fue llevado en una nube, se lo llevó el Dios poderoso, y les dijo a los discípulos en Lucas 24, verso 40, que no se fueran de allí hasta tanto recibían poder. No muchos días estaban reunidos los discípulos después de que Jesús duró 40 días hablando del reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo que Jesús se le apareció a más de 500 personas después de su resurrección.
Y el apóstol Pablo decía que aún 23,000 estaban vivos. Pero tanto el apóstol Juan como Pedro dan testimonio de que Jesús comió con ellos, de que ellos son testigos fiel y ocular de su muerte y de su resurrección. Ahora el apóstol Pablo dice que su anhelo en su corazón y en su oración a Dios es para salvación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, de la ascendencia de Abraham, rechazó a Jesús como el Mesías que Dios le había enviado para salvarlo de su pecado. Mateo 1:21 dice la palabra: su nombre dará luz de una virgen, se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. La gloria para el Señor. Él vino a redimir su pueblo del pecado. Juan 1:6, Juan capítulo 1, a la altura del verso 11 al 12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a aquellos que lo recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Todavía algunos israelitas están esperando el Mesías. Sin embargo, ya el Mesías vino, murió y resucitó, y ahora estamos esperando su segunda venida. Vemos que también el apóstol Pablo fue cogido mientras él perseguía a la iglesia en la época primitiva, siendo criado en los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Pablo era hebreo de la tribu de Benjamín, de las 12 tribus de Jacob. Había una tribu que era la tribu de Benjamín, siendo el hijo más pequeño, hermano de padre y madre de José. Pablo viene de la tribu de Benjamín, era judío de judío, israelita, judío de judío, hebreo de hebreo. Este hombre, luego en Hechos capítulo 8, habla de que, del verso 1 adelante, habla que este hombre perseguía a los cristianos y tenía una carta para donde quiera que encontrara a un discípulo hablando de Jesús, lo apresaba, lo metían en la cárcel y hasta lo mataban. En la época primitiva, pues la iglesia estaba en estado de zozobra por la gran persecución contra los discípulos de Jesús. Un día el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, iba para Damasco, y allí iba en su caballo, y allí hubo una gran voz que del cielo diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo creía que era persiguiendo no a Jesús, sino a unos hombres. Pero vemos, Jesús le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él cayó, cuando vino esa luz y esa voz, cuando él cayó del caballo, allí él dijo: ¿quién eres? Él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa contra el aguijón. Cayó, tuvieron sus amigos, llevarlo a la derecha en Damasco. Allí duró 3 días sin comer y sin beber mientras oraba. Jesús envió a Ananías para que recobrara la vista y sea lleno del Espíritu Santo.
Ananías, siendo un discípulo, tenía miedo, pero Jesús le dijo: no tema, que ya yo he cogido a este hombre como instrumento mío para anunciar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. El apóstol Pablo le dice aquí, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? Cuando él está orando, intercediendo por los israelitas, el anhelo es para salvación. Aquí nos enseña que cuando nosotros vamos a orar y pedirle al Señor, lo primero que tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús es por la salvación de cualquier persona. Hay personas que piden la oración de diferentes cosas. Piden la oración porque están enfermos, piden la oración porque están viviendo situaciones. Pero lo primero que nosotros tenemos que orar es pidiéndole a Dios que salve su alma, que lo liberte y que esa persona en medio del proceso pueda tener un encuentro con Jesús de Nazaret. Ahora, el pueblo de Israel dejó la justicia de Dios y se fue a su propia justicia. Dice el verso 3, capítulo 10 de Romanos: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios le había dado a Moisés, a través de la ley, cuando estaba el monte de Sinaí, los 10 mandamientos, las 2 tablas escritas por el dedo. Cuando Moisés libertó al pueblo de Israel de 430 años de esclavitud para llevarlo a una tierra de Canaán, el faraón no lo quiso dejar ir. 10 plagas para poder libertarlo. Cuando estaban allí, Aarón se quedó con el pueblo y Moisés se fue a recibir la ley que le iba a regular al pueblo de Canaán, los 10 mandamientos. Este pueblo le pidió a Aarón que le fabricara dioses, porque Moisés no sabía lo que le había pasado. Josué estaba al pie del monte y aquel monte humeaba. Lo cubrió Jehová con su gloria y allí le dio las 10 tablas, los 10 mandamientos, las 2 tablas. Cuando Moisés y Josué venían, escucharon los gritos que tenía el pueblo, donde el pueblo le pidieron a Aarón que le hicieran dioses. Aarón accedió al pedimento del pueblo y tomó todas las arcillas, todos los oros que tenían las mujeres, los aretes, y fundieron esto, hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Moisés se airó, un hombre manso, más que todos los hombres, y rompió las 2 tablas que Jehová Dios le había hecho. Pero no solamente Jehová le dijo a Moisés que iba a destruir a ese pueblo y le iba a dar otra nación. Pero Moisés clamó a Jehová y le dijo: recuérdate la promesa que tú le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si tú lo matas aquí en este desierto, van a decir que tú lo sacaste y no lo pudiste entrar y lo mataste aquí. Pero Jehová Dios no le perdonó el pecado de la idolatría y cayeron como 3,000 a espada todos aquellos que se habían rebelado contra Dios. Ahora vemos el pueblo de Dios se apartó de la ley divina y se fueron a su propia ley.
El pueblo de Israel estaba gobernado por jueces, donde Samuel fue el último juez y profeta. Luego le pidieron el pueblo de Israel, un pueblo contradictorio y de dura cerviz. Le pidieron a Samuel que le dieran reyes igual que todas las naciones. Mientras Samuel oraba a Dios, Jehová Dios le dijo que le diera al rey que ellos pidieron, porque no lo habían rechazado a él, sino que habían rechazado a Dios. Vemos aquí, dice la palabra, que ellos rechazaron la justicia divina y se fueron a la justicia de los hombres. El verso 4, Romanos 10 dice, porque el fin de la ley es escrito para justicia a todo el que cree. La salvación era por la ley. Ahora Cristo vino a reconciliarnos del pecado y que la salvación es por la gracia, por el amor y su misericordia. Ahora todo lo que estaba en la ley y escrito en los profetas se cumplió, de que el Mesías venía del linaje de David, de la descendencia de Abraham, pero el pueblo de Israel lo rechazó. Ahora los gentiles que no eran circuncidados al octavo día, los gentiles que no eran de la descendencia de la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora los gentiles han aceptado al Señor como el único Salvador de nuestra vida y tenemos la salvación en la fe en Cristo Jesús. Ya no hay esclavo, no hay libre, no hay circunciso ni incircunciso. Dios ha hecho de dos pueblos un solo pueblo, porque Él cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario, que ahora es por fe y por gracia en Jesús de Nazaret. Dice el verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga esta cosa vivirá por ella. Levítico capítulo 18, verso 5. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no diga en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice acerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón? Y esta es la palabra de fe que predicamos. Deuteronomio capítulo 30, a la altura del verso 12 y 14. Ahora el apóstol Pablo dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Los herodianos no creían en la resurrección. Decían que no había resurrección de los muertos. El apóstol Pablo le dijo que si no había resurrección de los muertos, vana es nuestra fe. Ahora Pablo le dice aquí que si confesara que tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Vemos que la salvación ahora es por creer. Juan 3:16 dice la palabra: y de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito,
para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación ahora es por fe, no es por el cumplimiento de la ley, sino por la fe puesta en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mateo 10, verso 32 dice la palabra: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que estás en los cielos. Todo aquel que confiesa con su boca y acepta al Señor Jesús como el único Salvador y se arrepiente de su pecado y se bautiza en el nombre de Jesús, ese será salvo. Todo aquel que cree en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios y coheredero de la vida eterna en Cristo Jesús. Dice Lucas capítulo 12, verso 8. Os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también delante de los ángeles de Dios. Mateo dice que si confesamos delante de los hombres que Jesús es el Hijo de Dios, también Él nos confesará a nosotros delante del Padre, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora el doctor Lucas también dice que todo aquel que confiese a Jesús como el Hijo de Dios, también Jesús lo confesará delante de los ángeles de Dios, porque Él viene con gran poder y gloria y viene con los ángeles. Dice Filipenses capítulo 2, verso 11. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Romanos, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 23, dice la palabra: todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Vemos aquí, y esto se cumple con lo que establece Juan en su capítulo 1, verso 1. En principio era el verbo, y ese verbo era Dios, y ese verbo habitó con nosotros. Es decir, en principio de la creación era Dios, hablando de la venida de Jesús. Vemos todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Hay mucha doctrina que no creen que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es un profeta más cualquiera. Y una de las verdades fue lo que hicieron los sumos sacerdotes, los fariseos, los ancianos, que rechazaron a Jesús y lo entregaron en un madero allí, lo crucificaron, pero que al tercer día Dios lo resucitó. Cuando le damos lectura a Hechos en su capítulo 10, a la altura del verso 35, vemos cuando Pedro predicaba en la casa de Cornelio, dijo Pedro que Dios no hace excepción de personas, ni hace excepción tampoco de naciones, sino que Él se gloría en aquellos que le temen. Que vino Jesús anunciando el evangelio de la paz
que hizo tanta obra, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, y vino a deshacer toda obra del diablo. Pero que ellos, los israelitas, lo entregaron en la cruz, lo colgaron en un madero, pero que Dios lo resucitó al tercer día. Descendió el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, que estaba reunido con sus amigos, y allí fueron bautizados. Era un hombre, un soldado, era un hombre piadoso, un gentil, el primer gentil que recibió el bautismo del Espíritu Santo fue Cornelio, porque sus oraciones y sus limosnas habían llegado a la presencia de Dios. Ahora todo aquel que acepta a Jesús está aceptando al Padre. Cuando le damos la lectura a Juan capítulo 6, del 25 en adelante, vemos Jesús hablando, diciéndole que Él es el pan de vida. Y los judíos, los israelitas, los fariseos, rechazaron a Jesús y decían que Él tenía demonio. Y lo acusaron de muchísimas cosas. Y Jesús le decía que el que recibe al Hijo también recibe al Padre. Que Él venía del Padre y iba al Padre. Y vemos como dice la palabra, que aquí el que niega a Jesús está negando al Dios poderoso. Juan 1, verso 14, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 15, dice la palabra: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Por eso que somos hijos de Dios cuando aceptamos al Señor como el único Salvador de nuestra vida. Mateo capítulo 16, a la altura del verso 16, dice la palabra: respondiendo Simón Pedro, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Esto lo dijo el apóstol Pedro cuando Jesús le dijo, hablando del pan de vida, era 70. En principio iba de dos en dos, predicado el evangelio, pero cuando Jesús le dijo que era el verdadero pan de vida, que descendió del cielo y que el que viene a Él no tiene hambre y que cree en Él no tiene sed. Sin embargo, aquellos dijeron, duras son estas palabras, y se fueron. Solamente quedaron allí la gran comisión. Los 12 que Jesús ya sabía que se iban a quedar allí. Y Pedro respondió, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Juan 11:27 dice la palabra, ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y que viene al mundo. Eso dijo Marta cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro. Le dijo a Marta, Marta, mueve la piedra. Marta le dijo, tiene 4 días y hiede. Y Jesús le dijo, Marta, si cree verá la gloria de Dios. Y esto fue la respuesta de Marta. Ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Juan 20:28 dice, respondió Tomás y dijo, Señor mío, Dios mío.
Santo Tomás, cuando Jesús se le apareció a los discípulos después de la resurrección, Tomás no estaba ahí, pero sus compañeros le dijeron que habían visto al Mesías y que Cristo había resucitado ya de los muertos. Sin embargo, Tomás dijo que el que tenía que ver la mano de los clavos, la mano del Mesías y la herida que le habían dado a Jesús cuando lo crucificaron. Pero Jesús le dijo a Tomás, no sea incrédulo, sino creyente. Mira mi mano, pon los dedos y mete la mano aquí en la herida donde me dieron cuando me crucificaron. Tenemos que ser creyente, no incrédulo. Para poder obtener la salvación, tenemos que primero confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, creer que es por fe que Jesús murió por el pecado de todos nosotros, que en Él la única sangre derramada y en Él es que hay salvación y que su nombre nos da el perdón del pecado y que su sangre derramada, la gloria para el Señor, nos limpia de todo pecado. Dice la palabra Marcos 1:26 dice, porque si no perdonamos, tampoco nuestro Padre que estás en los cielos nos perdonará. Hablando del perdón. La gloria para el Señor. Vemos cada día más que nuestra mirada debe estar puesta en el Dios, nuestro Padre celestial y Padre del Señor Jesús, que estamos esperando su venida. Si creemos y confesamos con nuestra boca, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Porque por la desobediencia de un hombre que fue Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de un hombre, muchos somos constituidos salvos. Romanos capítulo 5, verso 19. Solamente en Cristo Jesús es que está la salvación. Pero tenemos que reconocer que somos pecadores y que si ponemos la fe en Él y venimos, nos arrepentimos, lo aceptamos a Él como el único Salvador de nuestra vida, Él nos recibe. Solamente tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió y que Dios lo resucitó al tercer día y aceptar, creer en Él como el único Salvador de nuestra vida. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, haga esta oración pidiéndole al Señor primero que lo perdone del pecado y luego la gloria para obtener la salvación. Repita esta oración conmigo. Señor, vengo ante ti, Padre amado, que mora a las alturas de los cielos, pidiéndote que me perdone. Me arrepiento de todo pecado. Reconozco, Señor, que he pecado mucho, que he hecho mucha maldad, Señor. Pero yo vengo ante ti pidiéndote, Padre amado, que me perdone. Acepto al Señor Jesús. Creo en el nombre de Jesús. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borré jamás. Acepto al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego todo, Señor. Padre, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda ser bautizado en el agua y en el Espíritu para salvación. Ayúdame a hacer tu obra y tu voluntad. Señor, me arrepiento de todo pecado en el nombre de Jesús. Te acepto como el único Salvador de mi vida. Amén. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, comience a buscar del Señor. Comience a leer la palabra. Comience a orar. Comience a congregarse. Busque una iglesia donde se predique el evangelio de la sana doctrina. Y usted verá
que todo va a cambiar en el nombre de Jesús. Es el Cristo que sana, que liberta, que salva y que rompe la cadena. Para Dios nada imposible. Él vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Padre, esta hora te doy gracias, Señor, porque tú me has permitido predicar tu palabra, tu evangelio, Señor. Cada día más que yo soy un instrumento para hacer tu voluntad. Esta palabra aumenta en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, no ser solamente oidor, sino hacedor de tu palabra. Ayúdanos a ponerla por práctica, por obra. Y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos cada día más para dar fruto digno de arrepentimiento. Señor, sana si hay alguno que está enfermo espiritual, libértalo en el nombre de Jesús. Los que están enfermos, Señor, pasa tu mano sanadora. Padre, liberta, sana, salva las almas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pido y te lo ruego. Amén. Dios me le bendiga. Suscríbase a nuestro canal. Compártate este video con su familia, con sus amigos, y que la paz del Señor obre en usted y en su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.